5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. Todo va a salir bien. Tienes que creerlo y decirlo, incluso aunque todavía no sepas cuándo ni cómo. Tu mente escucha constantemente la historia que te cuentas. Tus palabras tienen energía y el poder de crear realidades. Créelo, repítelo 1000 veces hasta que llegue. Bienvenidos al episodio número 39 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Yo les invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Bueno, lo prometido es deuda. Hace 8 meses apenas nació Cambio de Ritmo, como les conté y ustedes supieron y muchos aportaron. Creé una Baki, que es esta plataforma para buscar fondos colectivos para financiar un proyecto. Pues obviamente estaba recién salido, creí que era inicialmente, digamos que el medio más fácil, pero quienes de pronto han hecho Bakis o saben cómo funciona, pues hay un porcentaje que cobra la plataforma, tanto a quienes aportan como a mí. Oficialmente ya cerré la Baki no va a seguir funcionando, ya se cerró, ya tampoco está el link en mi perfil, pero como les he dicho también, sé que no están acostumbrados, muchos de ustedes tal vez pues no paguen por las plataformas y entonces escuchen con anuncios, algunos de ustedes pagan por la plataforma y dirán, o sea, pago por la plataforma y ahora debo pagar por un podcast, pero más allá de pagar, creo que les he contado, y es que hacer un podcast como este pues requiere de unos dineros mensuales de la plataforma en la que está. Para tener mayor capacidad de episodios hay que pagar más almacenamiento. Entonces, de cuando empezó ahora, estoy pagando más. La plataforma donde grabo también hay que pagarla. No lo he contabilizado, pero obviamente la luz, en fin, ese tipo de cosas. Ustedes, pues, algunos son independientes, otros trabajarán en empresa, pero saben a qué me refiero con los costos. En vista de lo anterior, creé una llave. La llave de la vivienda es @Davi, de la vivienda con V, @Davi, JBJ 880. ¿Listo? Le repito la llave. @Davi, JBJ 880. Davi de la vivienda. Quienes quieran aportar, bienvenido. Llégame directamente. No les van a cobrar nada. Y esto la verdad es que me ayuda mucho para poder financiar los costos del podcast. Les agradezco inmensamente a quienes aportaron a la Baki. Reúne una muy buena suma de dinero, no imaginé en estos meses, pero también entiendo este año, y como siempre he sido honesto con ustedes, pues había recibido muy poco y obviamente pues la plataforma cobra. Desde un comienzo son claros y yo sabía cuáles eran las condiciones. Entonces, bueno, ahí está, les repito, la llave de la vivienda, @Davi con V, JBJ 880, para quienes quieran contribuir para que este podcast se pueda realizar. También quiero agradecer a quienes siguen dejando sus mensajes en los diferentes episodios. Por ejemplo, en el episodio número 36 le dejaron un saludito Carlos Mario Herrera. Qué buen capítulo, qué bonita experiencia debe ser correr en Roma. También en el episodio 37, Cielo Vega, la protagonista. Cielo le dejaron una cantidad de mensajes. Algunos de ellos dice Elizabeth Yarrín: George, te escucho desde Tokio, tus episodios son una gran compañía, especialmente durante los entrenos. Mil gracias por publicar 2 episodios por semana. Algunas semanas, como saben,
Si me da el tiempo y los invitados, publicaré 2 episodios, martes y viernes. Claudia Patricia Huertas, George, me ha parecido un cambio de ritmo, siempre con tu energía, pero con vulnerabilidad, los invitados súper auténticos, generosos con sus historias y la manera como llevas las mismas es muy ameno y encarretador. A Cielo Vega le dice, te admiramos Cielo, le dice Andrés, un gusto poder compartir contigo en San Andrés. Beatriz Muñoz, Cielo, admirable tu disciplina, gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Bueno, le escribieron muchas personas a Cielo. En el episodio 38, también protagonista Jorge Vivas, Ángela Morales 35, me emocioné demasiado, Jorgito Vivas tiene un corazón de oro y su historia merecía ser contada. Es uno de los miembros más activos del Team Versalles y me di el lujo de compartir con él mis últimos kilómetros de mi primera maratón de Bogotá. Es tremendo campeón. Ricardo L. es un orgullo para mí conocer a Jorge Vivas. Todas las semanas me acompaña y me motiva. Dice Adolfo 56. George, buen día. Hoy de divagué escuchando el programa. Maravilloso clima. Dice, nos gusta más el aporte por Neki, llave y demás. Bueno, ya les di la llave. B. Granados también con aplausos. Chucho 2006. Gran episodio y una gran trayectoria de don Jorge Vivas. Bala, gracias por ese formato. Bueno, ahí están los diferentes comentarios. En este episodio, queridos y queridas oyentes, vamos a viajar a Lima. No sin antes contarles, antes del viaje a Lima, que ya fueron seleccionados y anunciados los 2 beneficiarios de los tenis de la campaña que tuvimos con Decathlon de la línea Keep Run, los Keep Right Max. Entonces, los beneficiados fueron @gamboches y @marcefz84. Gamboches, Gabriel Puentes en Bogotá y Marcela en Cali. Gracias por participar y bueno, espero sus fotos con los tenis, corriendo y disfrutándolos. La idea era esa. Así que un abrazo y felicitaciones. Para esta oportunidad tenemos a una invitada que la verdad quería entrevistar hace mucho tiempo. La seguía. Estamos hablando de Daniela Maturana. Daniela Maturana, pues el apellido ya ustedes lo ubicarán. Hija del profe Francisco Maturana, pero también politóloga, se ha desempeñado en cargos públicos y acaba de correr sus 21K en la Maratón de Lima para celebrar sus 40 años. Nos va a contar su historia en el running, las enseñanzas que le ha dejado el profe Pacho Maturana como papá y también como profe para el running y obviamente cómo estuvieron mejor estos 21K en la Maratón de Lima. Bienvenidos al episodio número 39 de Cambio de Ritmo. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? Tal vez cuando uno escucha el apellido Maturana, no importa la generación, no importa la edad, siempre va a recordar uno una generación gloriosa del deporte colombiano. Como ustedes saben, soy hincha de Santa Fe, mas no soy tan aficionado al fútbol, no soy tan fanático del fútbol, pero obviamente no hay manera de no recordar a una figura tan importante como el profesor Francisco Pacho Maturana. Pero la vida yo creo que va llevando por diferentes caminos y parte de su herencia, creo yo, y ya nuestra invitada nos lo va a confirmar, ha sido que muchas personas aprendan de su forma de trabajar, la admiración que hay por él. Pero si uno es la hija de Pacho Maturana y obviamente está en el mundo del running, dice, bueno, aquí algo, como dicen en la tierra de ellos, algo se tuvo que aprender. Nuestra invitada para este episodio es Daniela Maturana, es politóloga,
Es especialista en comunicación política y magíster en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local. Ojo, ojo, tremendo magíster. Nació en Medellín. Obviamente se creó en un ambiente criada en el mundo del deporte. Sé porque la sigo que es súper mega hincha de Atlético Nacional. Debe estar muy emocionada por lo que va a pasar por una nueva final. Es la mamá de Carmelo, un gatico adoptado que acaba de llegar. Es la hija de Francisco y de Margarita y pues acaba de correr los 21K de la Maratón de Lima, sobre todo con una fecha muy especial porque se unió con su cumpleaños, que es muy importante para cualquiera llegar a los 40, y sobre todo en una ciudad donde se come delicioso, pero donde vamos a conocer cómo se corre en Lima. Con esta introducción, Daniela, bienvenida a Cambio de Ritmo. Hola Jorge, un saludo para ti, para todos los oyentes de Cambio de Ritmo. Muy feliz de estar acá en este podcast que además sigo hace rato y te admiro y muchos amigos han estado por acá, entonces gracias por esta invitación. ¿Cuántos hijos son? ¿Cuántos hijos son del profe Pacho Maturana? Somos 4, 2 hermanos mayores medios, pero del matrimonio con mi mamá Margarita somos 2, que mi papá es muy original y nos llamamos Daniela y Daniel. ¿En serio? ¿Daniela y Daniel? Daniela y Daniel, yo soy la mayor de este pues, matrimonio, que acabo de cumplir 40 y sigue Daniel, que ya pronto va a cumplir 33. ¿Solo un nombre o combinadito? Nada, no somos compuestos. En algún momento Daniel, cuando iban a hacer, intentaron Francisco Daniel, Daniel Francisco, como en homenaje a mi papá. Mi papá dijo, no, vámonos con Daniela secas. Entonces Daniela y Daniel nos separa una A y somos muy apegados los dos y él es uno de mis grandes soportes y mi mayor coequipero. Pues me imagino, sobre todo porque hay algo que tiene la gente de Medellín. La gente sabe, mi esposa es de Medellín, y es ese trabajo en equipo, ese sentido por la familia, la unidad. Reúnen un montón de valores que la verdad, y la gente lo sabe, si otras regiones del país los tuviéramos, pues seríamos diferentes. Dani, ¿cómo fue crecer en un hogar teniendo una figura tan importante como el profe Pacho Maturana? George, fue muy bonito. Yo creo que, y hace poquito lo hablaba con unas amigas, ellas me dicen como que tú no dimensionas lo que es tu papá para las personas, y yo creo que crecí, uno, con un papá, ¿cierto? Como muy normal para mí era el papá, la mamá. Mi mamá también fue una mujer increíble, ella ya hace 10 años falleció, entonces una mamá muy presente, un papá que estuvo muy como de cara, yo creo que al servicio del país, y creo que eso lo aprendí ya vieja, porque finalmente se sentían las ausencias de mi papá. Y creo que no era porque él quisiera, sino que tenía una labor con el país y con otros países y con otras personas, porque fue un papá prestado en su momento para la selección Colombia de los 90, del 94, un papá prestado para la selección Ecuador, para la de Perú, que incluso estuvimos, bueno, esta vez que estuve en Lima, me trajo muchos recuerdos ese momento que vivió mi papá en Perú, Arabia Saudita también, que estuvo allá, en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica. Pues imagínate, ha sido un papá que trabajó en muchas partes del mundo, y yo creo que yo no me daba cuenta de eso, además que soy la única mujer, tengo 3 hermanos hombres, los 2 mayores que te dije, Daniel. Entonces sí soy la consentida y la más apegada al profe, como yo le digo con cariño a mi papá. Y yo creo que me di cuenta o dimensiono lo que es mi papá cuando estoy en la calle con las personas y que veo cuando que la gente todavía le pide fotos, que mis amigas hace poquito lo invitaron a celebrar mis 40 y todos mis amigos eran como quietos, y yo les decía, pero ¿por qué están tan penosos? Y ellos me decían, tú no sabes lo que significa ver una figura como Francisco Maturana. Entonces pues yo creo que eso es lo primero, ¿cierto? Como que uno lo dimensiona cuando está de cara a otras personas, pero obviamente para mí, mi papá, yo hace poquito pensaba como, ¿quién es esa persona que me ha inspirado, que es referente? Y obviamente mi papá es el que se me viene a la cabeza con sus frases, con sus consejos. Hace más o menos 3 años a mí me dio por recopilar todos los archivos de WhatsApp que yo tenía con él,
y algunas, él tuvo una época muy cortica en Twitter, algunas frases que él ponía en reflexiones y le regalé un libro con foticos de él y con frases que él había sacado que yo decía, Dios mío, ¿de dónde sacó mi papá estas frases? ¿Qué es esto tan increíble? Entonces hace poquito sí estaba pensando que he tenido la gran ventaja de que hay veces se lo gozan y le dicen como el filósofo, pero es un hombre muy pensador, que no viene de la nada, es un hombre muy lector. Entonces mi papá lee mucho, escribe mucho, y eso se le heredó a mi abuelo, Marceliano Maturana. Mi abuelo fue poeta, escritor. Mi abuela a cada sobrino, perdón, a cada sobrino también, y a cada nieto que nacía y a cada hijo le hacía un poema, le hacía una historia. A mi abuela la llenaba de poemas. Entonces esa herencia de lo filósofo, del pensador, del escritor, del lector viene de mi abuelo, y mi papá tiene mucho de eso, es muy parecido a mi abuelo Marceliano. Y yo creo que de ahí tengo esa gran inspiración y esa gran ventaja y privilegio de tener un maestro como papá, que eso que hace poquito lo estaba pensando. Dios mío, gracias pues por tener la fortuna y el privilegio de tener un papá con tanta sabiduría. Pero además, Dani, y ya empezamos a mezclar un poquitico con el running, ya vamos a hablar de cómo empezó a correr, pero en un mundo donde todo el mundo grita, en un mundo donde todo el mundo quiere ganar a toda costa, pero también con esa frase de perder es ganar un poco, que se hizo tan famosa y que creo que la repiten y la van a repetir en diferentes espacios, pero pues Dani puede conocer otras. ¿Cómo empezó a relacionarse con el deporte a través del profe Pacho? Bueno, lo primero es que sí vivíamos en un ambiente de fútbol 100% toda la vida. No fuimos una familia como hoy se ven más en las familias del fútbol que están en el estadio. Mi papá siempre fue muy exigente en eso. Él decía, este es mi trabajo, y pues siempre trató su espacio del fútbol, o lo sigue tratando, como un espacio sagrado. Entonces, pues no fuimos una familia de estar en el estadio, solo en algunas ocasiones. Cuando quedó campeón de Copa Libertadores, pues mi mamá sí estuvo con él en todo el proceso. Se fueron para Tokio juntos a la Intercontinental de Clubes. La Copa América del 2001, perdón, también estuvimos nosotros en Bogotá en la final, pero fueron como contados esos espacios. Sin embargo, tú en mi casa veías a mi papá siempre con una hoja que lo recuerdo y se me viene acá a la cabeza mientras hablo contigo, con una cancha de esas dibujadas y con alineaciones y rayones, y al lado un libro de Eduardo Galeano, o sea, sí, o sea, de Borges. Entonces siempre hubo esa combinación como entre la literatura, libros y poesía, y también pues las alineaciones. Ahí también en algún momento estaba su kit de odontólogo en nuestra biblioteca, porque pues también es profesional y ejerció su odontología, fue profesor de odontología, fue odontólogo y tuvo con su consultorio. Entonces como que creo que esa combinación de deporte, literatura, estudio, siempre estuvo en mi hogar. En mi casa fui una niña muy activa. Creo que finalmente me enamoré del deporte, que era ya vieja a los 40 años, pero eso sí tuve. Mi papá y mi mamá fueron supremamente amplios conmigo y me llevaban a clase de tenis, estuve en voleibol, estuve en fútbol femenino. Fui uno de los primeros colegios acá en Medellín privados que tuvo equipo de fútbol femenino, entonces ahí participé. No era tan buena, la verdad, debo decir, era muy malita para el fútbol, pero en voleibol sí, por mi altura, porque soy una mujer alta, pues lo hice bien. Entonces estuve en voleibol, en natación, mejor dicho, en cuanto deporte, que creo que es un privilegio porque hoy todavía los niños en Colombia no tienen esas facilidades, ¿cierto? Un privilegio, que deporte que yo quisiera practicar o intentar, mis papás decían sí a todo, y lo mismo con Daniel, mi hermano. O sea, fuimos unos niños muy activos, muy deportistas. Daniel, mi hermano, también es súper deportista. Entonces eso se configuró en mi hogar, y mi mamá, recuerdo que antes que incluso Daniel naciera, era una mujer muy activa. Entonces eso me llevaba a la unidad deportiva de Belén mientras ella hacía deporte, y yo me quedaba ahí en el parque. Entonces, o íbamos a un gimnasio y ella me ponía ahí en una colchonetica. Entonces creo que los estilos de vida saludable en mi hogar siempre estuvieron. Y pues fútbol todo el tiempo, eso sí, televisor prendido, No, pues televisor imagínese.
que tenía un partido de fútbol ahí. Siempre presente. Dani, ¿cuándo empezó a correr? ¿Cómo es su historia con el running? Mi historia con el running ha sido bien intermitente, más o menos 2008, 2009, imagínate. Ujú. Tenía un amigo de la época de la fiesta. Eso sí, fui muy fiestera, muy sociable, muy amiguera. Acá en Medellín tenía amigos que me llevaban 5 años, otros 10, amigos de mi edad, o sea, de diferentes combos, como decimos nosotros acá en Medellín. Y había uno de esos amigos, Jaime Sea, que corría y empezó a correr y nos dijo, como métanse a las carreras. En ese momento habían como más carreras de 5, de 10, obviamente Maratón Medellín estaba, pero uno lo veía como por allá muy lejano. Había una que recuerdo que fue una de las primeras que corrí más larguita, que eran los 10K de protección que se hacían en la noche a finales Ujú. de año. Y esas fueron de las primeras que yo hice. Eso fue más o menos 2008, 2009. No volví a correr después de esas y ya más o menos en el 2016 que llego yo al Consejo de Medellín, fui concejal de Medellín del 2016 al 2019, volví a buscar un equipo de running, volví a correr en Maratón Medellín 10K, pero no me conecté tanto. Ya después me fui a vivir a Bogotá, estuve 3 años en Bogotá porque tuve Mm, pues el honor de trabajar en el ICBF, en el gobierno nacional y ujú. de ser viceministra de deporte. Y cuando estábamos en el Ministerio del Deporte se hizo una carrera que se llamó la Media Maratón del Túnel de la Niña. No sé si te acuerdas que estaban Claro, como claro. Solo fue una inaugurando. edición. Solo fue una Solo edición, fue una creo. edición que la hizo Sí. Invías, si mal no estoy, Ujú. con Sebas, el que hoy organiza la media maratón del Quindío. Y yo fui pues a hacer 5K porque pues fui con los actos protocolarios como viceministra. Allá me encontré a Tatán de Colombian Runners y él me dijo, venga, ¿usted por qué no empieza a entrenar? Y yo no, pues no conozco ningún equipo. Y me dijo, yo tengo un equipo acá en Bogotá que entrena en el Simón Bolívar los sábados y en el Movistar Arena martes y jueves. Y ahí empecé con Colombian Runners, ya de nuevo después de haber estado, como te digo, con Jaime, mi amigo, 2008, 2009, 2016, 2017 en otro equipo acá en Medellín, pero empiezo a finales del 2022, termino pues mi etapa en el gobierno nacional del anterior gobierno, del presidente Duque, y termino pues mi paso por el Ministerio del Deporte como viceministra. Y yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer mientras estoy en esta transición laboral? Y empecé a correr en Colombian Runners, que además correr en Bogotá, en el Simón Bolívar, me parece de lo más Es un, es, fascinante que es hay. un espectáculo, No, gracias. me parece Punto para Bogotá. delicioso. Puntazo, puntazo para Bogotá porque yo sobre todo corro en el circuito de adentro de 3K porque está el otro que es Ajá. más largo de afuera que ese sí me parece un poquito más peligroso si uno va Son como solo, tres sí. punto ocho, pero dentro, quienes no lo Sí. han hecho, es como si no fuera Bogotá. O sea, correr dentro de Simón Bolívar No, no, internamente, no. lo único Es como malo si es estuvieras que en otra ciudad del mundo. es otra ciudad del mundo. Lo único malo es que no se puede ir con tenis, ni con medias blancas, ni con tenis blancos Sí. o claros, porque ese polvo de la arenita de la pista, eso no sale de las medias. O sea, no hay nada que lo quite. Pero correr dentro del Parque Simón Bolívar es una experiencia que la gente que algún día venga a Bogotá, si no son de Bogotá, tienen que vivirlo. Tienen que vivirlo y bueno, también lo chévere es que la media de Bogotá, tanto los 21 como de los 10 sale de allá, entonces también es una buena excusa para conocer el parque y para vivirlo Ujú. porque es espectacular. Bueno, y ahí empecé con Colombian Runners, hice mi primera media maratón con el equipo en el 2023 y ahí quedé con la deuda que saldé por fin este año porque pues la idea era hacer la media de Cartagena, ¿cierto? Esa fue mi primera media maratón espectacular, que para mí es una de las carreras más lindas de Colombia, por todo lo que pasa, la salida desde el puerto, la champeta del principio, el recorrido de la ciudad murallada, y quedé con las ganas de hacer, porque ese año iba a ser la media de Lima. Pero Ujú. resulta que me dio una pubalgia que conocía muy bien porque es una lesión típica de un futbolista de Ujú, un claro. futbolista y yo decía, ¿por qué me dio una pubalgia? Bueno, y allá, y allá, entonces la conocía muy bien porque cuando fui al doctor me dijo, tienes una pubalgia porque se me iba entre la ingle y la cadera. Fue una lesión que me trataron allá en un centro de rehabilitación de Bogotá. No pude correr entonces Lima y quedé con esa tarea pendiente hasta que finalmente este año dije, bueno,
excusa para cumplir ese sueño y para celebrar los 40, pero así arrancó porque creo que luego de llegar a Colombian Runners y de estar en ese proceso con Tatán, que debo darle los créditos a él también, porque ya hoy no estoy en ese equipo, estoy en otro que se llama Runmaker. Claro, con Orteman. Entendí con Por Orte, favor. mi gran profesor y es mi profe hermoso. Entonces yo creo que ahí fue en ese 2022, 2023, entendí lo que era correr. Yo creo que en las otras veces no había entendido, porque correr no es una actividad que tú hagas solo. Y la gente va a decir, ¿cómo así? Dice que es una actividad que se hace en equipo, porque ahí entendí la importancia de tener un buen entrenador, de tener una comunidad, de tener un buen equipo de recuperación, de fisioterapeutas. Entonces es un deporte individual, pero que se hace en equipo. Y creo que en ese 2022-2023 entendí eso y que tiene método y que necesita método, disciplina, constancia, y me enamoré de eso, y me enamoré también de lo que puede hacer el cuerpo y la mente de las personas cuando uno ve que empieza a correr, porque yo esa primera media la hice en 2 horas y media, tal cual me la había puesto Tatán en su momento, el plan de carrera, casi un pace de 7:20. Yo decía, ¿cómo voy a hacer para terminar esto? Y los últimos 4 kilómetros salió mi mejor amiga que vive en Cartagena, y yo pensaba, yo le decía a mi mamá, yo a veces pido ayudas al cielo, ya les conté que mi mamá se murió hace 10 años, yo le decía a mi mamá, mándame por favor una señal, porque yo no sé si yo vaya a acabar esta carrera y no quiero no terminar, no quiero fracasar. Y sale mi mejor amiga faltando 4 kilómetros y me decía, tú puedes, eres capaz. Luego los últimos 3, una compañera del equipo, Yura, corre conmigo los últimos 3 kilómetros y refuerza esa mentalidad o esa posición mía que a pesar de que el running es un deporte individual, tú nunca corres solo. Es un deporte que haces en equipo, y creo que también esa ha sido una de las grandes enseñanzas de mi papá. Mi papá siempre me ha dicho, Dani, nadie llega solo, y siempre que llegaba a asumir retos, como cuando fui concejal de Medellín, subdirectora de juventud del ICBF o viceministra, siempre me decía, tienes que elegir muy bien a tu equipo y siempre trabajar en equipo. O sea, esa es la clave. Él siempre me ha dicho, la clave del éxito es tener un muy buen equipo detrás de tu liderazgo, o acompañándote al lado, mejor dicho. Y creo que esa ha sido también parte de esas enseñanzas que he aplicado a correr. Hacia allá iba la siguiente pregunta. ¿Cómo fue el proceso, no del profe Maturana, de Francisco el papá, viendo a su hija que empieza de manera intermitente a correr, pero cuando ya empieza a verla, que corre más seguido, pues dice, wow, o sea, él más que nadie sabe qué significa entrenar, qué significa ganar, qué significa perder en la vida, y ve a su hija ya muy vinculada con el deporte? ¿Cómo son esas charlas cuando ve a Daniela corriendo? Ay, Giorgio, yo creo que mi papá apenas se vino a dar cuenta hace como 15 días que celebramos mi cumpleaños. Y yo acá, pues además de estar Runmaker, mi equipo, que soy muy conectada con el equipo, tengo una comunidad que empecé a hacer de mujeres, ¿cierto? Entonces somos mujeres que tenemos un chat de WhatsApp y le pusimos Girls Running Tribe, ¿cierto? Como nuestra tribu, y nos preguntamos, bueno, ¿quién corre mañana? ¿Dónde nos encontramos? Como más de apoyo y de seguridad. Buenísimo, en equipo, buenísimo, súper bonito. buenísimo. Y estas mujeres espectaculares me hicieron una carrera para celebrar los 40. Y invitaron a mi papá. Y yo dije, no, mi papá, ¿qué va a ir? Un domingo, 7 de la mañana. Nosotros pues poniéndolo a madrugar. Y allá apareció mi papá con Daniel, mi hermano, y con Isa, su pareja. Y mi papá, yo le veía la cara y me decía, Dani, yo no puedo creer esto, ¿qué es esto tan bonito? Porque además pues estábamos nosotras, las niñas, pero también habían amigos del equipo de Runmaker y estaban otros equipos, el de Pablo de Vibrium. Bueno, habían varios equipos ahí en Pablo López, que es otro bacán. Que es un bacán y que también lo conozco hace rato. Entonces estábamos ahí y la gente terminaba y llegaba a desayunar a Pergamino, que es un cafecito donde casi siempre nosotros estábamos, o en Crepes o en Baku, que lo abrieron acá en Medellín,
que solo antes estaba en Bogotá y ya está en Ciudad del Río, acá en Medellín, entonces también se está volviendo un lugar para encontrarse después de correr. Y mi papá estaba fascinado con este ambiente, él me decía, yo veo a todo el mundo saluda, todo el mundo madruga, se ve Sí. bien ¿Qué es esta físicamente. secta? ¿Qué es Daniela, esta? cuéntame de esta secta. Sí, estaba impresionado, impactado con esto y le decía a Daniel, Daniel, ¿tú por qué no vienes con tu hermana? Y yo, papi, sí, Daniel sí ha venido, pero Daniel pues lo operaron hace un mes de una hernia, entonces Ah, no. tuvo Ujú. que parar, pero él estaba impresionado porque le decía a mis amigas y le dijo a mi mejor amiga, yo no sé Daniela cómo hace, se la encontró en una clínica hace poquito, una amiga mía que no corre, y me decía, yo no sé Dani corre todos los días, Dani se levanta a correr, corre los fines de semana, los sábados, los domingos, yo no entiendo, ya va para Perú, pues yo no entiendo nada y creo que ese día entendió de qué se trataba esto, Ujú. que incluso George pues creo que es más que llegar a una meta y recibir una medalla, que es muy bonito, pero sobre todo es la comunidad alrededor del bienestar, alrededor de los estilos de vida saludable, de la salud, del movimiento, y creo que eso es lo que a él yo creo que lo ha impactado de esto y pues me ha acompañado en ese proceso. Él siempre me habla de la carrera realizada, la carrera repasada y la carrera soñada, entonces me dice que Ujú. uno tiene una carrera soñada, ¿cierto? La que uno se imagina. Luego tienes la carrera realizada, es la que logras hacer, y la carrera repasada es la que aprendes de esos errores o aprendes de esa carrera, aprendes del perder, si lo podemos decir, de ese perder es ganar un poco. Ujú. Entonces él siempre me dice, acuérdate, carrera soñada, carrera realizada y carrera repasada. E incluso en algún momento me decía, en Lima no lo pude hacer, en Maratón Medellín hace un año sí lo logré hacer con mis amigas que te cuento, de hacer el recorrido previo de la carrera, y eso Ujú. sí funciona un montón. Eso Cambia, sí funciona. cambia. No, cambia todo, Sí, cambia cambia todo. todo. Y él me decía, si sea en carro, en Mm. bicicleta o caminando, haz el recorrido siempre para que sepas a qué te vas a enfrentar. Entonces habrán unas carreras que uno las puede hacer, en otras no tanto. En las de la casa creo que sí no es fácil hacerlas cuando tú corres la carrera en la misma ciudad. Pero también, pues, para cerrar este Claro, capítulo, un papá que me ayuda con esas reflexiones y esos pero es que es consejos que... buenísimo. Es buenísimo, Dani, sobre todo porque hay carreras que no se pueden hacer, pero la mayoría de carreras hoy tienen esos videos inmersivos donde Ujú. uno empieza a hacer, le hacen el recorrido en moto y siempre, por ejemplo, recuerdo cuando yo corrí la Maratón de México, hay un creador de contenido mexicano que se llama, un canal que se llama Paris TV y dice, cuando llegue a esta parte, el piso va a ser en adoquín. Cuando llegue el kilómetro 30 hay un puente y se va a acordar de mí. Y yo recuerdo que corriendo la maratón, decía, cuando llegue el kilómetro 17 va a ver el ángel. Cuando llegue, entonces, cuando uno ubica todo eso, siente esa emoción. Por ejemplo, en el caso de, yo he corrido 2 veces los 21K de la maratón de Medellín y cuando llegue a Las Vegas va a sentir Mm. la emoción. Pilas porque va a subir, pero luego va a bajar. Entonces, claro, cuando uno tiene esas sensaciones, pero es muy lindo esa enseñanza. Antes de hablar de Lima, ¿qué representa para usted esa frase que acaba de decir? Perder es ganar un poco. Es un estilo de asumir la vida, George, de Ujú. aprender y abrazar los errores, de abrazar los fracasos, no para quedarse uno ahí, sino para uno decir, venga, hice esto, esto no funcionó bien, esto falló de esta forma, ¿qué voy a hacer mejor? Y a mí me pasó. El año pasado corrí Miami y planteé mal la carrera, muy mal, y me dio una tusa. Yo le digo a la gente, es como si hubiera terminado con la pareja, porque yo crucé la meta y solo lloraba y me dio como una mini depresión y ahí aprendí un montón de, tengo que bajarle al ego, tengo que bajarle a las expectativas, no todas las carreras son para hacer récords personales, que eso es algo que tenemos que aprender mucho los corredores porque nos pegamos unas empeliculadas y siempre queremos salir a hacer PRs, hay carreras de carreras, hay que Ujú. planearlas mejor y yo creo que Miami me faltó planearla mejor, aunque me había hecho un ciclo muy chévere y muy bien hecho. No tuve en cuenta la humedad, no tuve en cuenta ese primer kilómetro en ese puente horrible que uno arranca subiendo. Bueno, me salieron muchas cosas mal y me dio una depresión después de la carrera. Y yo estuve 3 horas en el cuarto llorando con mis dos roommates que les había ido espectacular. Y mi hermanito también me enseñó algo muy bonito que me decía, la comparación
es la ladrona de la felicidad. Comparison is the thief of joy. Él me lo decía así en inglés y yo le decía, Daniel, tienes toda la razón, la comparación es la ladrona de la felicidad y tú te estás comparando cuando tienes un proceso totalmente diferente que tus compañeras, tienes un estilo de vida diferente, tienes un peso diferente, un cuerpo diferente, entonces todo diferente y cada uno pues tiene su contexto, sus retos, entonces ese perder es ganar un poco, creo que incluso pues no sé, yo ahora que trabajo mucho en el mundo corporativo y empresarial he escuchado mucho a speakers que vienen a Medellín sobre el mundo de las startups y del emprendimiento. La gente dice, pilotos rápidos y aprenda rápido, pierda y hágale. Iterar y no quedarse ahí, pero sí saber dónde comete uno el error, dónde está el aprendizaje. No garantiza que no lo vuelvas a cometer, pero sí garantizas que hayas aprendido algo de ese error, ¿cierto? Porque lo importante es uno aprender rápido y no quedarse ahí pues como en el fracaso, en el miedo y demás, y que no te paralices, sino decir, bueno, ¿qué voy a hacer mejor, diferente y qué voy a hacer diferente yo en esta próxima carrera que estamos hablando pues del mundo del running, pero esto aplica para la vida, sí, ¿cierto? Claro. ¿Cómo hago yo para sortear, no sé, una derrota, para sortear un fracaso o una embarrada en el trabajo y decir, venga, perdón, me equivoqué, lo acepto, lo asumo y que voy a hacer diferente para resarcir ese error? Y creo que eso es la filosofía. En algún momento mi papá me cuenta que en un avión se encontró a unas jugadoras de alguna selección Colombia, no recuerdo muy bien qué deporte, y que ella les decía, pues mi papá se las encontró y les dijo, bueno chicas, ¿cómo les fue? No, profe, no nos fue tan bien, pero perder es ganar un poco. Y él les dijo, sí, y si no aprendiste, ¿por qué? Perdiste 2 veces, entonces ahí lo importante es la lección, el aprendizaje. Yo creo que no es tanto el error y el fracaso, sino el aprendizaje que saques de ese golpe o ese error y ese aprendizaje lo que está en el centro de esa frase. Entonces, aprender. George, yo creo que él lo dice ahora a sus 77 años, él dice, yo soy un aprendiz constante y siempre voy a estar en mood de aprendizaje y creo que yo también he acogido mucho esa forma de vivir la vida como un aprendiz para ser mi mejor versión todos los días. ¿Por qué Lima? ¿Por qué eligió estos 21K de Lima para celebrar los 40 años? Los elegí porque había quedado con la espinita de no haberlos corrido en el 2023 por la pubalgia que me dio. 2, porque Lima es una carrera conocida porque es lograble, ¿cierto? Es una carrera que es rápida, que es al nivel del mar, que el clima no es tan caliente como si lo es Cartagena y Miami. Hubo humedad este año y estuvo dura, es húmeda, pues el mar y la nubosidad que tiene Lima, en ese gris Lima, que es bien particular. Y 2, porque es una carrera buena, bonita y barata. Claro, que está muy cerca. Claro, está además, vuelo cerquita, el vuelo no desgasta mucho, se come muy bien. El recorrido, de lo que yo he visto, no lo he corrido, pues he estado varias veces de turismo en Lima, pero el recorrido de lo que he visto es muy interesante, sale muchísima gente a apoyar, pero también es que estamos muy cerca, o sea, 2 horas y media hasta el vuelo, sí. 3 horas más o menos. 3 horas máximo el vuelo, pues imagínese, o sea, son 3 horas de vuelo, entonces está perfecto. Y no es costoso el tiquete. Eso le iba a decir, precio de tiquete para esta fecha. Bueno, yo compré un paquete con Claudia Candia, que es una mujer de acá de Medellín, bueno, es chilena, pero vive en Medellín, y montó su tour operador deportivo que se llama Global Path, y con Clau compré el paquete que valió 3.600.000, que incluía tiquetes, alojamiento, tour, City Tour el viernes del Centro Histórico de Lima, e incluía en tour el día antes de venirnos, que fue el lunes, incluía un tour por las Islas Ballestas y por Huacachina, que es el desierto famoso donde van los buggies, donde uno se tira pues, por las dunas. Entonces, imagínate, y fue un tiquete que estuvimos en el Ibis Budget en Miraflores, a 6 minutos de la salida de la carrera, súper chévere, muy básico, buenísimo, con desayuno incluido. Entonces, la verdad, el paquete montado por Clau estuvo buenísimo. 3.600.000. La inscripción aparte. No, la inscripción incluida, imagínate. También. No, espectacular. Entonces,
Eso Es está muy una bueno. Y esto, más o menos yo pude revisar y creo que los tiquetes están a 600, 700 mil pesos si uno los compra con tiempo. Yo, como te digo, compré 3.600.000 con todo esto que te acabo de decir incluido, súper favorable. Fui con una gran amiga que hice el año pasado. Ella es Ujú. de San Andrés, pero vive en Bogotá. Le dije, salud, tengo esta locura de celebrar mis 40. Las chicas de acá de Medellín, algunas no estaban confirmadas al final. Sí, terminaron yendo otras tres amigas, pero más en sus planes con sus parejas, pero allá nos encontramos. Pero yo le Ujú. dije, yo voy a ir sola o acompañada, o sea, esto es un regalo que yo me quiero dar y además creo que es una carrera chévere para hacer un buen fin de semana. Nosotros salimos el jueves en la tarde y regresamos el martes en la tarde, entonces son más o menos pues días hábiles. Dos, jueves y viernes y lunes y martes, más el fin de Ujú. semana, es un plan de 6 días cortico, que no desgasta mucho con el viaje, como tú lo decías, porque es a 3 horas. Entonces es una carrera cerquita, económica y donde uno come delicioso. Eso sí, No, recuerdo que yo te además conté barato, ahora. además muy barato. Pues para los precios de Medellín y Bogotá como están hoy en día, Sí, es muy es parecido a muy, Medellín o incluso un poco más económico que Medellín y la sí. calidad de la comida es espectacular. Y yo te decía que mi papá fue técnico en el 99 y en el 2000 de la selección peruana. Ujú. Y nosotros nos fuimos a intentar vivir allá, digo intentar porque yo tenía 15 años y yo fui 3 meses a vivir allá, me metieron en el colegio, me metieron a un curso de verano, Mm. un summer camp, para yo irme adaptando al colegio, a la cultura y no me adapté. Y No no me se adapté adaptó. porque no, mi mamá dijo, yo me devuelvo con esta niña porque además yo tenía 14, todas mis amigas empezaban a cumplir 15, entonces estábamos en la época de las fiestas, de los 15, de los vestidos y yo solo No. lloraba cada vez Y usted en me Lima. hablaban, no, y hacer amigos nuevos a los 15. Mm. Entonces mi mamá tomó la decisión de volverse conmigo y con Daniel, pero sí me acuerdo mucho que íbamos a la Rosa Náutica a comer, que es ese restaurante típico que está Divino, allá, que esta vez no lo, divino. no lo visité, fui a otros Ujú. restaurantes, pero yo aprendí a comer tiradito de lenguado y ceviche de corvina en Perú y mi comida preferida es la comida de mar. Entonces, Ujú. como que dije, también fue un buen recuerdo volver 25 años después a Lima, a ese lugar, que fue muy simbólico para mi papá también. A él, pues más allá de los triunfos o éxitos, lo quieren mucho en Perú, en Ecuador también lo quieren mucho, lo recuerdan con mucho amor. Y sí hice como ese recorrido y fue un flashback de volver a ese momento que vivimos como familia y volver a ese lugar donde yo creo que ratifiqué mi amor por la comida de mar. Y yo creo que si tú me preguntas cuál es tu comida preferida, digo la comida de mar y siempre te voy a hablar de Perú y de España, que en España también vivimos. Ahí sí Ujú. viví un año larguito porque, bueno, yo estaba muy chiquitica en España cuando mi papá dirigió el Valladolid y el Atlético de Madrid. De los dos, pues sí, allá sí fuimos a vivir y allá a Daniel no le tocó porque Daniel no había nacido, pero yo aprendí a comer mariscos en Ujú. España y en Perú, entonces era como ir a darme ese regalo a los 40 de recordar ese momento de la vida que vivimos en familia y a comer rico, no hay nada. Yo soy Tauro, soy muy Tauro, entonces me gustan los placeres de comer rico, de Mm. disfrutar, de viajar, de darme ese gusto y quería hacer esto como parte de la carrera. Además, pues después dije, pucha, es un riesgo porque uno antes de una carrera comía arroz con huevo y yo me fui a comer a un restaurante, comida de mar y pastas, No, pero es pero muy salió bueno. muy bien, salió Y las muy bien. sangucherías, que bueno, en Bogotá está la lucha, pero Uf. las sangucherías peruanas, o sea, todo, todo. Yo voy a confesar algo. En uno de los viajes, mi esposa me decía, ¿cómo hiciste eso? Tomé chicha morada en Cusco, pero no tomé chicha morada de un balde. O sea, Así, yo no sé así, cómo, a cómo todo no me riesgo. pasó nada. A todo dije, que pase lo que tenga que pasar. Pero me encanta. En varios restaurantes, lo que es la Inca Kola y la chicha morada me parecen deliciosas. Dani, hablando de profes, hay dos profes que yo admiro de Medellín. Los he entrevistado a los dos. Cuando me encuentro, siempre está un abrazo, siempre está una palabra. Me encontré con Pablo López ahora en Cali y también me he encontrado varias veces con Diego Ortega, que siento que hacen un trabajo muy responsable, muy juicioso,
muy dedicado. Realmente no les queda grande la palabra entrenador. Y a los dos los respeto y los quiero mucho. Sin ser amigos de ellos, aclaro, pero los respeto mucho. ¿Qué representa ser parte de los Runmakers y las enseñanzas del profe Diego Ortega antes de hablar de cómo fueron sus 21K en Lima? No, la verdad es un orgullo completamente. Este es un equipo muy bien pensado. Diego es un hombre súper apasionado por el running. Le gusta hacer las cosas que sean cómodas para las personas, de buena calidad, que sea una experiencia. Yo creo que lo que ha logrado Diego con Runmaker es que uno haya una comunidad de amigos. Yo hoy puedo decir que mis amigos con los que yo hoy salgo, con los que celebro mi cumpleaños, con los que están en las buenas y en las malas, en cuando tengo ganas de llorar, son las amigas que me ha dado Runmaker. Hoy son mis amigas y les decía, hace poquito que estábamos celebrando pues mis 40, que te digo que me hicieron esa carrera donde invitaron a mi papá, pero el sábado antes me habían hecho una clase de yoga y yo les decía, niñas, ustedes hoy son mi espacio seguro, son las amigas con las que yo puedo estar en las buenas, en los momentos felices y alegres cuando estamos corriendo, pero también cuando me he frustrado y he llorado porque una carrera no ha salido mal o porque tengo retos personales y eso creo que es la magia de este equipo de Runmaker. Además de la comunidad, Diego hace que este equipo viva experiencias únicas y memorables. Este año hizo algo que se llamó el Track Fest, un festival de la mano de una marca de moda acá en Medellín espectacular. Nos fuimos para La Ceja, había carrito de hamburguesa, música, DJ, nos daban kit de carrera. Pues y todo eso Diego lo hace con su gestión, porque no implicaba costos adicionales para el equipo, más allá de la mensualidad que tú pagues. Tú pagas acá la mensualidad y puedes elegir si quieres ir a una clase presencial, a 2, a 3. Cada una de esas decisiones tienen un valor diferente. Yo voy los viernes a clase de técnica, donde está siempre Diego, pero también hay un profe que se llama Oscar Urrego, que además es un teso, que le decimos en la vida real, porque siempre tiene el chiste, bueno, vamos a entrenar en la vida real, pero siento que mi técnica, y ahora viendo las fotos, él siempre nos dice muñeco, codo, cadera, y yo era corriendo estos 21, muñeco, codo, cadera, o sea, tuve a mi profe Oscar también en la cabeza. Están están los split runs, que son, hay veces estas competencias que hacemos de 1 milla, de 5K, de 10K, hay veces en algunas carreras hacemos test. Entonces Diego hace que la experiencia del running, más allá de que te suban un entrenamiento a Training Peaks, sea memorable. Y eso es, o sea, siempre hay una excusa para encontrarnos, una excusa para celebrar. En la carrera de la ciudad, pues siempre tenemos el pasta party, el pre-race, el remate después de la carrera. Entonces yo hoy pues que ya no salgo de fiesta, sino que la fiesta es correr, busco esto, ¿cierto? Que uno se encuentre en comunidad, que tenga espacios para hacer amigos, para socializar. Y acá cabemos todos y somos de diferentes edades, desde los cuarentones y cincuentones hasta los más jóvenes que hoy tienen 25, 23 años, que hacen parte del equipo, y encontramos un montón de cosas que nos hacen parecidos, y sobre todo ese amor por el running. Y yo creo que esa es la magia de Runmaker, que es un equipo que crea comunidad, que es un equipo que hay exigencia. Yo cuando vi el plan de carrera que me puso Diego, yo decía, y las semanas antes, yo decía, Dios mío, estos entrenamientos de umbral, ¿será que sí voy a lograr estos ritmos? Entonces hay exigencia, hay método, hay disciplina, pero también hay goce y hay disfrute. Y yo creo que eso es súper importante, ¿cierto? Claro. Que incluso estaba viendo hace poquito en Instagram, scrolleando, que Bill Chunhan decía, hay que descansar, pero también hay que gozar y disfrutar. Y hay que tener esa armonía, que en algún momento me decía mi jefe en Confama, porque hoy trabajo en Confama. Él me decía, Dani, ¿qué estás buscando? Y yo, Lucas, equilibrio. Y me decía, ¿qué tal si hablamos de armonía, de armonizar entre la disciplina y el goce y el disfrute y el descanso y la constancia y el método, y la vida y vivir la vida? Y creo que eso es lo que uno puede encontrar en Runmaker, una armonía perfecta entre método, disciplina, constancia, pero también comunidad, amistad, goce y disfrute. ¿Qué tal la Expo de Lima? ¿Qué tal la Expo de la Maratón de Lima? Ay, a mí me encantó, me pareció, bueno, yo
aprendizaje de Miami. Creo que lo ideal es uno, pues si tú me preguntas cómo debería viajar, uno tratar de irse el jueves antes de la carrera, si la carrera es el domingo, para poder ir a la feria el viernes. Yo decidí ir el viernes, entonces no había tanta gente. Llegamos por la tardecita, el viernes hicimos City Tour con Global Path, muy chévere, me pareció divino el centro de Lima, muy chévere, muy bacano. Luego nos fuimos a almorzar a un restaurante que nos habían recomendado. Después del almuerzo nos fuimos para la feria, entonces nos tocó una feria muy fácil el acceso. Ibas por un lado y reclamabas tu dorsal y luego ibas a otra área donde podías reclamar ya tu camiseta. Habían unas experiencias y unas activaciones de las marcas que sí habían filitas, entonces pues esas activaciones no las hice. Y algo que sí me pareció fascinante fue la activación de Adidas. Pues, o sea, yo creo que Adidas hace una labor muy bonita en la media de Bogotá, pero el montaje que había acá, todo el color era verde neón, entonces de la carrera, entonces habían como unos pasillos verde neón espectaculares, habían videos del récord de Sebastian Saue, entonces escuchar Claro, esa narración. eso que uno siente que ese es el patrocinador de la carrera, es que muchas Sí, veces no se sí, siente, sí, ¿sí? O sea, no importa la sí. marca, pero con Ujú. Adidas, no sé si de pronto, bueno, el año pasado en la media maratón de Bogotá, el segundo piso, Dani, era todo, Sí, todo lleno, o sea, realmente uno siente que es el patrocinador y una presencia de marca. Eso es lo interesante hoy con las marcas, porque hay una cantidad de marcas en Colombia de ropa deportiva, bueno, en Medellín, que allá en la mata, como impresionante. dicen, impresionante, con una calidad que uno dice de absorción, los materiales de tecnología en toda la ropa que tienen, pero eso es lo interesante, porque toda la gente cuando llega a Ujú. las expo dicen, venga, no, pero cuando ven la marca presente, creo que la experiencia es No, diferente. acá increíble, o sea, Adidas, todo el branding, desde que tú entrabas y decías, entré a una expo de Adidas y tenían la tienda gigante, amplia, con probadores y todo estaba con 20% de descuento. Entonces, obviamente el shopping estuvo presente en la ida a la media. Me compré, no he usado los Adidas Evo, Ujú. entonces gran parte del equipo corre, pero por convicción con esos Adidas. Yo he usado más New Balance. Bueno, empecé con Saucony y últimamente estaba muy casada con New Balance, pero dije voy a ensayarlos, entonces compré unos iguales para mí, para mi hermano, y yo le dije, no, bueno, compramos, Daniel y yo nos decimos Dani y Dana, porque ya sabrás que hay veces en la familia el Dani puede Claro, confundirnos, Dani, entonces Dani, ¿cuál de los dos Danis? ya somos Dani y Dana. Entonces le compré a mi hermano unos de regalo y me traje unos para mí, entonces tenían 20% de descuentos y salen mucho más económicos que comprarlos acá en Colombia. Que sí Ujú. siento, George, que de pronto, que eso es algo muy bonito de Colombia, y es que acá, yo no sé si como somos también en Medellín la meca del clúster textil, moda y confecciones, hay mucha marca local que está haciendo un trabajo increíble. Entonces, Ujú. yo trabajo con una marca, pues, y más que un trabajo, es una alianza que hemos hecho muy bonita con Gabriel, el dueño de Expedition, que es una marca con la que yo me casé porque son los mejores bikers que he probado. Entonces con Gabriel incluso venimos diseñando unos tops que yo le digo, Gabriel, quiero los tops así, quiero los tops que tengan bolsillos. Entonces hemos hecho un trabajo muy bonito y me regaló unos tops de 40 pues para la carrera. Entonces sí siento que acá en nuestras expos en Medellín y en Bogotá, porque no he tenido la fortuna, bueno, y en Cartagena, que es la otra ciudad donde he corrido, tenemos esas marcas locales. Entonces tú ves a Expedition, ves a Safety, ves a 111, bueno, es Stamina, hay muchas marcas No, locales y yo están creo todas. que lo que Yo conté, Dani, dinamiza, perdón, sí. yo conté el año pasado 10 marcas de ropa. Cuando fui a correr los Ujú. 21K de la Maratón de Medellín, 10 marcas de ropa y yo no sabía para dónde mirar. Lo que pasa es que Total. yo tengo un inconveniente y la gente lo sabe. Yo soy psicorrígido. Entonces, Te yo gusta no todo puedo, combinado. yo combino todo. O sea, yo no puedo correr con una marca, la camiseta, no. Yo corro con todo, pero las marcas, la apuesta que hacen, eh, Anonymous Morning, o sea, todas esas Sí, marcas que están saliendo, hay Limits, vi una edición que me aparece en Instagram, pero además que lo que me parece muy interesante es la tecnología y algo de lo que estaba contando Dani es eh,
¿cómo hacemos para que mejoren las licras? ¿Cómo hacemos para que mejoren los tops? ¿Cómo hacemos para que mejoren las camisetas? Todos esos avances, Medellín siempre ha sido una industria muy importante y eso sí se ve mucho o lo he visto mucho más. Por ejemplo, en Maratón Medellín es donde yo más lo he visto, por ejemplo. Sí, sabes que eso a mí me parece fascinante porque creo que es otro eslabón de la derrama económica que genera el deporte y de este como mood y boom del turismo deportivo es, ven, no solo la gente gasta en el tiquete, en los restaurantes, en el transporte, que es como los eslabones básicos de la cadena de turismo, sino que lo que dinamiza la economía, por ejemplo, de estos emprendedores del mundo del deporte, ¿cierto? Que están haciendo todos estos diseños y esta apuesta por marcas de moda deportiva, me parece que es increíble. Entonces yo la verdad creo que nos falta cacaraquear un poco más Ujú. este mundo de la moda deportiva colombiana, porque es de muy alta calidad, las telas son chéveres. Yo también vi hace poquito Anonymous, la colección que sacó, iLimit, la de Majors que sacó, Es que la buenísima, es chismoseé, buenísima. y la amiga con la Sí. que yo iba, como es de Bogotá, tenía una camiseta divina de allá y una Ujú. gorra. Entonces creo que, bueno, y ya están ya las marcas internacionales que uno ya quiere ver a los hermanos Kumori y Bandit, entonces también acá está Dissent, y uno se va metiendo, bueno, y a mí me gusta, yo antes de querer ser politóloga quería ser diseñadora de modas, entonces cuando me ves, a mí también todo me tiene un sentido, tiene un estilo, entonces mi gorra de Ciele, que también uso, con mis licras de Expedition, entonces que todo me combine con los colores, entonces creo que nuestras ferias sí tienen ese factor diferencial respecto a Ujú. otras ferias internacionales que pude ver pues en Miami y en Perú, que han sido las dos carreras que he corrido por fuera del país. Y pues celebrar y felicitar a todas estas personas que deciden emprender en el mundo de la ropa deportiva, que lo Y están les va muy haciendo muy bien. bien y de muy buena Les calidad. va muy bien. Yo he entrevistado también, Daniela, se me escapa el apellido, también se llama Daniela, de Tree Life, que es una marca de Cali. Sí. Y Daniela también, cuando me la he encontrado, por ejemplo, en medio maratón de Bogotá, yo, ¿cómo te ha ido? Una locura, me va muy bien, hago mucho. Ella también le encargan de diferentes carreras, pues para hacer todas las camisetas y todos los materiales. Es triatleta y eso hay que reconocerlo. O sea, todo lo que está Total. pasando en Colombia. Dani, ¿cuál era la expectativa? Ahora usted hablaba de si podía correr esos umbrales. ¿Cuál fue el plan que le puso el profe Diego para sus 21K en Lima? El profe Diego me dijo, fui muy ambicioso contigo y me siento muy orgullosa porque me puso a hacer la media en 1 hora 59 segundos y más o menos 30 segundos, perdón, 1 hora 59 minutos y 30 y pico, 38 segundos, si mal no estoy. A bajar las Entonces dos eso era horas. O ya era las había bajar las bajado. 2 horas. No. No, George, mira, Ujú. yo soy una corredora que ha venido progresando lentamente en No, estos 3 años, tranquilo. Igual. que ha sido muy bonito, la verdad. Ujú. Uno lo echa en saco roto y correr 21 no es fácil, que tú lo has dicho mucho en tus podcasts, lo damos por sentado y correr 5 es duro, correr 10 es duro, 15, 21. Entonces mi primera media la hice en un pace de 7:20, me demoré 2 horas y media en Cartagena en el 2023 y mi mejor marca fue el año pasado en Maratón Medellín, que fue una carrera muy loca porque yo había viajado mucho. Había estado en Amazonas, había ido a Cartagena. El día antes yo fui embajadora de la carrera el año pasado con MCM, con Claudia y con Susi Torres. Entonces había hecho 5K más desde ser influencer y creadora de contenido. Había estado en un conversatorio sobre las mujeres, el running y el deporte. Entonces como que yo dije, voy a soltar el tiempo porque estuve muy embolatada y no logré entrenar tan juiciosa el mes antes. Sin embargo, 8 días antes hice lo que te conté ahora, que fue el reconocimiento de la carrera. Ujú. Hicimos un en fondo, todas las amigas, como 6 amigas que salimos de Girls Running Tribe, que es nuestra tribu. Salimos, hicimos el último tramo, que es el más difícil, de la media maratón de Medellín. Bueno, la media maratón de Medellín, los 4 primeros de San Juan son muy duros, pero lo que siempre dice que quema y rompe las piernas es la subida de Las Vegas, de Bancolombia hasta la clínica Las Vegas, hasta el puente de la 4 Sur. Ujú. Entonces yo 8 días antes me había sentido muy bien haciendo
ese reconocimiento del terreno. Entonces me pasó que en Maratón Medellín yo arranqué, yo dije, no, me voy a ir medida hace un año, y empecé en la 80, dije, me estoy sintiendo muy bien, voy a apretar un poquitico, y en la 70, me estoy sintiendo muy bien, voy a apretar, y logré hacer el año pasado Maratón Medellín en 2 horas 9. Entonces este año yo dije, si yo logro hacer en 2 horas 5, que es a un pace de 5:50 más o menos, 5:54, pues me doy por bien servida, porque le voy a bajar 3 minutos al 2 horas 9, y pues correr por debajo de 6, para mí ya era un logro. Claro. De ser una corredora que corría de 7:20, 7:30, incluso mi zona 2 es de 7:15 máximo, ya está entre 6:45, 7:15. Entonces yo decía, uno veía cuando uno veía y arrancaba y decía, alguien que corra por debajo de 6, eso es muy rápido, y ya cada vez que uno se va acercando, ya uno es más ambicioso, pero yo sí me dije, si logro correr esta carrera por debajo de 6, ya es un hecho cumplido. Cuando yo me da por revisar mi Training Peaks, que yo dije, pucha, ¿por qué lo hice? Y veo que Diego me puso la ambiciosa meta de correr en ritmo promedio a 5:39, y yo, oh my God. Y los umbrales que me había puesto la semana anterior a la carrera, eran umbrales de hacer 10 minutos a 5:20, a 5:30, máximo 5:40. Y yo dije, Diego está loco. Pero bueno, yo fui a la charla técnica con él el sábado, que nos encontramos en un restaurante en Barranco, en Lima. Y él nos dijo algo muy bonito: si yo les puse ese plan de carreras, porque yo creo que ustedes lo puedan hacer. Salgan a darla toda, pero también pues nos dijo, los primeros 6 kilómetros o 7 kilómetros de esta carrera son duros, son en subida, son estrechos, y eso fue lo que me encontré, George. Eran un falso plano, ¿cierto? Se sienten subiendo. ¿Qué sentí yo después del primer kilómetro? Una humedad, y yo dije, Dios mío, a mí no me gusta correr en clima caliente, yo ya lo descubrí, George. me parte la cabeza, o sea, me saca de mi zona de confort el calor y la humedad, y yo llego a ese kilómetro 2 y sentí una burbuja de calor, o sea, agua. Y yo dije, Dios mío, Daniela, y dije, no, tú puedes, o sea, no te vas a arrepentir, y no te vas a dejar descontrolar, que fue lo que me pasó en Miami. Sentí esa humedad y me descontrolé, y yo dije, no vamos a repetir, ya aprendiste, entonces vamos a hacer un kilómetro a la vez. Este kilómetro, ¿a qué pace debes ir? 5:50. Entonces yo tenía los 7 primeros kilómetros a 5:50 más o menos en promedio. Entonces empecé esos 7 primeros kilómetros, y ahí Orte nos dijo, después de ese kilómetro 7 ya empieza uno a disfrutar, porque empieza la carrera a bajar. Entonces fue muy chévere, porque ya los otros 8 que seguían para llegar hasta los 15 kilómetros eran más o menos a un ritmo promedio de 5:40. Entonces yo cada kilómetro iba diciendo, mi techo es 5:50, no me puedo pasar de acá. Pero también algo que debo decirte es que Orte nos dijo ese sábado, no se den duros si están 10 o 15 segundos o incluso 20 por encima del ritmo. Si yo te puse a 5:50 y estás llegando a 6:15, pues ves como ¿cómo se dice? Como te desatrasas después, o los logras como bajar. ¿Por qué? Porque es una carrera que se iba a sentir la humedad, que íbamos a estar subiendo, y porque hay muchísima gente. Entonces adelantar no era tan fácil, y hay gente que muy rápido los primeros kilómetros estaban yendo muy despacio o caminando. Entonces también te ibas tú zigzagueando, y Orte nos dijo, eviten eso porque se desgastan. Si empiezan a zigzaguear o a subirse a las aceras, el desgaste es mayor. Sí, es mayor. Entonces nos dijo, paciencia, lo van haciendo, y más bien se desquitan cuando empiecen a bajar, y si sienten que pueden darla con toda. Entonces me pasó que esto pues es un cacharro. Orte me dijo, hiciste el plan de carrera muy bien. Me pasó que hice cada bloque, tenía un bloque de 7, otro de 8 y otro de 6.1, que para que me dieran los 21.1, que los hice muy bien, pero no quise mirar el reloj, porque me daba como susto ver si no estaba yendo, porque la noche anterior uno no duerme. Seamos sinceros, uno, George, no duerme nada, y yo empecé
a hacer cálculos matemáticos. Entonces yo decía, si tengo que ir los 7 primeros kilómetros más o menos a 5:50, eso me implica que no puedo pasarme de 41 minutos los primeros 7 kilómetros máximo, y los segundos 8 máximo 43 minutos. Y empecé a hacer cuánto era el total de los bloques, entonces estuve mucho más concentrada en el total de los bloques, y al final sentí que iba muy bien, iba más o menos a 5:15, 5:20, pero no miré el reloj y estaba más pendiente, bueno, sí miré el reloj, pero para ver que me dieran los metros, porque yo no sé si te ha pasado que hay carreras que Sí, uno no. llega y termina el reloj y 9:99 y uno es como que no me dio los 10, y lo frustra a uno. Que no, eso volvió un meme, todo el mundo dando vueltas esperando que le dé la distancia exacta. La distancia, y yo dije, y la verdad, la marcación en la carrera no estaba muy exacta, y yo no vi los letreros tanto de 21, vi más los de 42. Entonces nunca supe muy bien cuánto llevaba, era más como por la intuición y por los bloques que yo te decía. Entonces estuve más concentrada en que me diera la distancia y que no fuera a apagar el reloj antes y no me marcara los 21. Cuando le doy terminar, me sale la medallita y el trofeo, incluso lo grabé, y me dice 2 horas 9 segundos. Y yo dije, pucha, si yo hubiera apretado los últimos 300 metros que apreté, pero un poquito más, hubiera logrado lo que Ortega me había puesto. Y yo le tomé una foto en la feria al tenis que habían exhibido de Adidas con el récord de Sebastián Saue, que ahí estaba el tenis con la imagen de Sebastián Saue, que había hecho la maratón en 1 hora 59 minutos con 30 segundos. Y yo dije, lo que este señor corrió su maratón va a ser Yo voy a correr mi media. mi media. Y dije, hubiera sido muy bonito. Entonces, pues, a concluirte, George, por 40 segundos no hago lo que dije de Sebastián Saue, que dije me lo voy a proponer como meta, pero finalmente pues correr a 5:42 jamás me imaginé que iba a lograr ese ritmo. Y como que digo, pucha, sí lo logré, ¿cierto? Lo que había experimentado la semana antes, que Ortega me había puesto, lo cumplí al pie de la letra, casi que los bloques los cumplí al pie de la letra, y me rajé por 30 segundos, pues que eso es nada. Además le bajé 8 minutos casi 9 minutos a mi mejor tiempo de media maratón. ¿Qué tal la gente en el recorrido? ¿Qué tal el apoyo de la gente? La hidratación. Espectacular. La hidratación, George, la verdad la carrera tenía fama, entonces yo me fui pesada, me fui con un Soflast de 500, si mal no estoy, que es el más grandecito, ahí llevé electrolitos, entonces me fui con uno de estos y me fui con otro de 250, entonces yo me fui con casi 750 mililitros, y lo que yo hice fue que los geles los bajaba con agua, con el Soflast de 250, y los electrolitos lo tenía para irme hidratando, y me fue bien con esa estrategia de hidratación. No recibí Gatorade, no me cae bien. Ya descubrí hace 2 años, si mal no estoy, después de terminar Maratón Medellín, me tomé un Gatorade cuando llegué, y el daño de estómago que me dio fue horrible. Entonces, porque para mí son demasiados electrolitos en el cuerpo. Sí, combinar Gatorade con los geles, mi estómago sufre mucho, entonces no recibí Gatorade ni recibí agua, me fui con toda. Sí vi después que Dani Ramírez, que también tan lindo, estuvo en el kilómetro más o menos 15, 16, si mal no estoy, animando, y me pegó un push súper chévere, que esos fueron, no, yo tuve 3 empujones. A Oscar, el de Medellín Running Culture, que es un chico que viene haciendo un montón de parches, una nota acá, él vivía en Nueva York y se vino para Medellín. Oscar Gil, que yo creo que tú lo entrevistaste. Yo lo entrevisté, sí, yo lo entrevisté cuando estaba en Nueva York. Entonces Oscar se devolvió para Medellín y viene haciendo unos parches increíbles. Entonces Oscar, siempre que me ve, nos grabamos mutuamente, eso, Dani. Entonces ese fue el primer push. Ahora, quedemos claros en algo, no hay manera de no verla, Daniela. O sea, no hay manera de no identificarla con su pelo, con su altura. O sea, entonces decía, sí, porque yo con mis 1,70 me confundo en medio de la gente. Usted no, o sea,
A un kilómetro, allá viene Daniela. Allá viene, entonces me encontré a Oscar, Dani Ramírez, que ya después vi sus redes sociales, Dani, el de Deep Runners, que también sí, Dani vi. es un profe muy chévere que estaba repartiendo agua, y luego pues al final me encontré a Pauli Uribe, la esposa de Orte, que también nos pegó ese push en los últimos 500 metros, entonces yo sí vi varios puestos de agua, pero no en los primeros kilómetros, entonces yo sí cuando salí en la carrera, George, yo dije, yo me voy a ir con mi hidratación, si necesito al final usaré la de la carrera, pero me dio con los 750 mililitros de tanto de agua como de electrolitos que yo llevaba. Yo me tomé un gel antes de salir de la carrera, me tomé otro gel cuando terminé el primer bloque de 7 y me tomé el último en el 15, que ese fue el que me tomé con cafeína. Y me sirvió muy bien, me tomo geles líquidos, que descubrí que es lo que mejor le cae a mi estómago, pero la gente espectacular. De verdad, al principio yo decía, estaba oscuro, muy oscuro, y yo dije, no va a salir casi gente, pero lleno total, la gente súper querida, muy amable. Al final hay como una recta con muchas personas animando, me tocó verlos, la línea de carrera, yo creo que los que iban haciendo, porque me imagino yo, los que iban terminando maratón, iban más o menos al mismo tiempo que yo iba terminando la mía, con esa hora 49, esa hora, hora 50 más o menos, entonces ahí por el malecón, ese paisaje es espectacular, entonces una amiga me decía, pues con la que yo fui, me dijo, ¿vas a hacer contenido tipo rookie? Yo le decía, no, yo voy a ir súper concentrada en la carrera y sobre todo, terminé el primer bloque, saqué, hice video, los vi a los élites corriendo al lado mío, entonces cómo no les hacía yo video en el malecón espectacular, y eso también fue como un push de energía, como que si ellos van a este ritmo y como yo ya tenía ese en mi radar, ese número de Sebastián Saue, yo decía, entonces estos son los élites de maratón, me voy bien en lo que proyecté de tiempo que iba a lograr. Entonces terminé haciendo contenido y contando pues videitos de esos últimos 300 metros también. La gente muy querida, muy animada. Había personas que daban agua adicional. A mí me dio susto pues recibirlas porque yo decía, bueno, uno no sabe que le caiga mal y mi estómago es un poquito delicado. La gente es muy querida por fuera. En México, tanto Guadalajara como Maratón de México, la gente sale a las calles con gomitas, dan cerveza en bolsa, Coca-Cola en bolsa, y lo hacen con todo el cariño, pero obviamente donde uno se tome algo y le caiga mal, echó a la borda todo lo que ha entrenado, y por eso es que el día de carrera no se estrena, no se consume nada que no se haya consumido, porque un gel o algo le cae uno mal y hasta ahí llegó. Total, y yo ya había entrenado con estos geles que me tomo líquidos, que me caen muy bien, mejor que los que son más espesos, y con los electrolitos que yo uso, los sachets de Savi, que me parecen que no son muy dulces ni muy fuertes, entonces yo dije, no podemos improvisar, no podemos inventar. Vi incluso ya después en las redes que hubo alguien que daba jugo de pickles, como de pepinillos para los que estaban con calambre, sobre todo para los de maratón, que me pareció divino. El señor pues salió, el señor no, es un pelado, salió con su mesa, le sirvió a muchos. Ya después vi los comentarios de muchas personas que les decían, hey, me salvaste la carrera, me quitó el calambre. Entonces también gente muy producida, no, muy bonito. Y también ver pues los colombianos que van a hacer barra, que van como acompañantes, que hey, vamos Colombia, o de otros equipos. Mira, yo corro con Runmaker y ahí estaba Pauli del equipo, la esposa de Orte, haciendo barra, pero Dani Ramírez, o sea, ese colegaje que hay entre los equipos, entre los corredores, fue muy bonito y muy alentador, y fue una carrera, la verdad. Tú me preguntas, volvería, me parece que es una carrera, como yo les dije al principio, por costo-beneficio muy buena, muy para linda. invertir, muy chévere. Y pues además la garantía que tienes la posibilidad de comer muy rico en Lima. También. Entonces, les guste el buen comer, mejor aún. ¿Qué tal la medalla, Dani? Ay, no, divina. La verdad, creo que nos faltó como la de 42, que sí estaba marcada como en el metal, que decía 42K. Esta no, esta decía solo 21 en la cinta, pero bonita. Ya esta es la quinta media que logro, entonces también como uno decir en qué momento. Ayer Daniel, mi hermanito que me recogió en el aeropuerto, pues antes de
de llegar a Medellín después de la carrera, yo le decía a Daniel, ¿en qué momento he corrido 5 medias maratones? Y tener esa medalla, bueno, te dan la medalla, al final te dieron Gatorade, que tampoco me lo tomé solo agua porque, como Sí, te no, digo, yo ya no. descubrí que mi cuerpo no procesa muy bien el Gatorade en las carreras, pero también la manta térmica, porque finalmente tú sudas muchísimo por la humedad, mucho, Ujú. y ese sudor después con el viento frito de Lima, que finalmente nos hizo un clima templado, chévere, yo le digo como un Medellín con frío, más o menos, no tanto un Bogotá, porque yo me fui pensando que iba a ser un frío más capitalino Bogotá, y fue más un frío cuando Medellín está frío, entonces fue un clima templadito, delicioso, espectacular, pero al final con tanto sudor, con tantas sales que tú botas, sí se siente entonces la mantica térmica y nosotros decíamos, pucha, pensamos que esto solo se veía en las majors, entonces lo hace sentir uno súper pro esa Sí manta vi la foto, plateada, sí vi la sí, foto, sí, muy chévere. súper chévere y Ujú. sí sirvió, no creas Sirve. que fue solo Ujú. para la foto, sí sirvió porque al final empieza a dar un frío terrible, pero muy chévere, la gente muy amable. Ay, ¿sabes qué me pareció muy particular? Y es que cuando terminabas la carrera, después de que te dieran las medallas, habían unas personas como paramédicos, creo que eran de rojo, echando diclofenaco en las piernas y a mí me dio como un dolorcito en el glúteo derecho, más o menos en el kilómetro 16 y yo dije, esto de dolor es mental, ya no lo tengo afortunadamente, pero ella me echó diclofenaco y te hacen Écheme diclofenaco, sí. un masajito como de un minutico en cada pierna que uno dice, eso se Oh. sintió como de media hora, la verdad. Delicioso. Y yo, un detalle de fina coquetería. Incluso ella Buenísimo. dijo, si ustedes quieren un masaje más largo, pueden ir hasta otra parte. Entonces fueron detalles de fina coquetería Claro, no, al eso final de la carrera muy chéveres. se siente muy bien. Dani, ¿y este año, después de esta media, repite en Maratón Medellín? Sí, la de la La de la casa. casa, sí, Ujú. hay que repetir, hay que entrenar muy bien esos primeros 4 kilómetros de San Juan, entonces mi meta es entrenar las lomas, ya es que Ujú. eso es lo lindo del perder es ganar un poco. ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Las lomas y el calor. Yo Ujú. ya Es lo descubrí más que el esas dos calor. cosas a mí me ponen la cabeza a flaquear, ¿cierto? Me salen Ujú. un montón de miedos, entonces, ¿qué sirve para eso? Entrenar, por ejemplo, en la ciclovía de la Avenida del Poblado, acá en Medellín, es una buena. Entrenar, obviamente, Las Vegas de Bancolombia, subir hasta Sabaneta es un muy buen entrenamiento. Incluso yo vivo por el Poblado, entonces hacer transversales, que es bien dura, también es un buen entrenamiento, o subir palmas. Entonces yo dije, bueno, tengo que hablar con Orte para entrenar bastante y que esos primeros kilómetros desde el EPM pues hasta la 80 subiendo por todo Ujú. San Juan no me pegue tan duro y luego Las Vegas, que es ese falso plano que más temido por todos los que hacemos media maratón, porque ya de ahí uno se descuelga. Entonces voy a hacer esa y voy a hacer, antes en julio, voy a hacer los 15K de Allianz que vuelven a la ciudad, que me parece una Ajá. carrera deliciosa, pues yo amé cuando la hice la primera vez. Mis primeros 15K fueron en Bogotá, los de Allianz, entonces me parece que es una carrera muy bien hecha, muy bien organizada. Y obviamente voy a hacer la de mi equipo hermoso del alma, que el 26 de julio está Grandeza Run Fest, entonces Ujú. es para celebrar los 10 años de la segunda Copa La del Libertadores y además verde. estamos pasando a esta final, entonces si todo sale muy bien, ojalá quedemos campeones de la liga, entonces pues allá, y más chévere porque como mi papá está todavía trabajando con Nacional, Ujú. hace poquito fue la rueda de prensa, a mí me invitaron como influencer de running, pero mi papá pues también estaba ya trabajando como figura del equipo, entonces también es muy chévere como compartir estas cosas que son de familia, porque Claro, yo considero que soy parte de la familia de Atlético Nacional, allá pues nos quieren obvio. mucho a nosotros, nos aman y mi papá pues sigue trabajando con el club, Ujú. entonces también es como la carrera de la familia que hay que ir a hacer y celebrar esos 10 años de la Copa Libertadores de la segunda, que fue Ujú. pues un momento muy bonito ese 2016. Yo estaba de presidente del Consejo de Medellín, viví esa final ahí encimita, hicimos varios homenajes desde la alcaldía, desde el consejo, viví esa final con mi hermanito Daniel también, ya pues que es que a mí la primera Copa Libertadores yo tenía
en el 89, tenía 3 años, entonces no me tocó, solo me tocó el recuerdo y como cositas muy pequeñitas de tu papá fue el que logró ese primer hito para el equipo, pues para el país, entonces es más como la historia, pero esta segunda yo ya tenía, imagínate, eso fue hace 10 años, ya tenía 30, entonces ya uno sí la disfrutó, se Ya es emparrandó, la diferente. celebró, tiró Claro. harina, ya es diferente, entonces esas son las 2 carreras que tengo este año y estoy pensando a ver cuál hago el próximo año porque sí me gustó combinar una nacional y una internacional. Y Creo una que eso es afuera. una muy buena excusa para conocer, para viajar y hacer turismo deportivo, que me Para pasarla parece bueno. espectacular, sí. Claro, pues no, Dani, la verdad es que la elección como corresponsal tiene que ver con que también muchas veces, yo recuerdo cuando empezamos a hacer el otro podcast con Nico Serna, hubo una corredora que dijo, yo nunca voy a pasar de 21. En 21 estoy bien, en 21 me siento rico, y estamos hablando de hace 7 años. O sea, no hay, sí, y esto también va un mensaje para quienes nos escuchan, no se sientan presionados, es que ya hice 21 y me toca hacer 32 o me toca hacer 42. A uno le toca morirse, sí, pero Sí. la idea es que puedan disfrutar esas distancias. 21 es una distancia muy retadora y el plan que hace Dani, yo estaba pensando, le dije, oye, el otro año también rico uno, se hace sus 21, se queda comiendo 2 días, ya, o sea, hay una exigencia en el cuerpo durísima también, porque maratón requiere otra preparación diferente. Mm. Sé que Maratón de Lima es muy importante, clasifica a Boston, pero elegí 21 para contar esta historia, la historia de Dani, que es muy bonita, muy motivadora también, desde su hogar, desde lo que ha hecho como mujer, desde lo que representa también para las mujeres en la política del país y lo que representa en el running. Porque también ahora, y me quiero quedar con esa frase, yo la digo siempre, pero es que nos estamos comparando demasiado, estamos mirando siempre, las redes sociales nos han hecho un daño gravísimo, pero la culpa no es de las redes, la culpa es de nosotros que debemos saber controlarlas. Y la comparación y la ropa y todo lo que hay, este pudo correr, este no, en fin. Pero es una historia muy bonita de celebrar sus 40 años, pasarla bueno, ir con amigas, estar a 30 segundos de lograr un objetivo, pero sabe que queda con la espinita y tal vez en la casa lo va a poder lograr, que yo sé que sí. Y obviamente contar una historia de una familia muy bonita y pues del papá que le ha aportado tanto al país, que el país lo quiere, lo admira y yo sé que también esa admiración y ese cariño pues va también a la familia, en este caso a Dani, que es nuestra invitada para este episodio. Dani, gracias mil por el tiempo, espero que nos conozcamos y darnos un abrazo y bienvenida siempre aquí a Cambio de Ritmo. Un fuerte abrazo. Ay, gracias a ti, George, por esta conversación tan agradable, a todas las personas que escuchan este podcast, que hacen parte de esta comunidad. Qué rico que sigamos creciendo, fortaleciéndonos, aprendiendo juntos y creciendo juntos y construyendo nuestra mejor versión deportiva, una carrera a la vez. Entonces, a seguir disfrutando esto, a gozárnosla, y gracias a ti por ser embajador de estos estilos de vida saludable, del movimiento, del deporte, que creo que nuestro país los necesita un montón y celebrar este espacio, y gracias por invitarme a conversar de esta experiencia, de cómo celebré yo estos 40 años de vida corriendo estos 21, y espero que pronto podamos contar anécdotas de algunos 42. Ahí estoy esperando el momento perfecto cuando el cuerpo esté preparado y también mi profe vean que estoy ahí lista para hacerlos. Algún día los haremos, hay que hacerlos. Hay que hacerlos, bienvenida, y hay que hacerlos con responsabilidad siempre. Totalmente. Un abrazo a todos los roadmakers, al profe Diego Ortega, en nombre de Dani. Bienvenida siempre, Dani. Gracias, un abrazo. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. Escuchas Cambio de Ritmo.
Hasta aquí llega el episodio número 39 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, no olvide comentar y calificar los episodios. Cada vez que usted se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase, y la frase de hoy es la siguiente. La vida bien podría resumirse en 3 palabras. Ahora estamos aquí. Y recuerden, no corren solos. Cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden. ¡A correr! Cambio de ritmo. Historias que corren contigo.